Con toda probabilidad, ninguno de los 12 es más notorio como pecador que Mateo. Él era un hombre humilde, modesto, que se mantuvo al margen en su relato en la vida y ministerio de Jesús. Cuando Jesús lo llamó, Mateo era un cobrador de impuestos, un publicano. Lo último que esperaríamos acerca de un hombre que se convirtió en un apóstol de Jesucristo, un líder de la iglesia primitiva y un predicador del evangelio. Después de todo, los cobradores de impuestos eran la gente más despreciable en Israel, sobre todo en la sociedad judía. El llamado de este hombre se encuentra en Mateo capítulo 9. Vemos que Jesús pasaba de Capernaum y vio a Mateo sentado en el banco de los tributos públicos. Le dijo: sígueme. Mateo se levantó y, dejando todo, comenzó a seguir a Jesús. En el relato de Lucas vemos que Mateo hizo un gran banquete donde se invitó a las personas cercanas a Mateo para que conocieran a Jesús. Prácticamente hizo lo que Felipe y Andrés hicieron en su momento. Pero, ¿por qué a solamente cobradores de impuestos y truhanes? Porque eran las únicas personas que él conocía. No conocía a personas de la élite social tan bien como para invitarlos. Mateo era la clase de persona con la que nadie quería juntarse. Era un cobrador de impuestos, lo que significaba que era un traidor a la nación. Y por supuesto que la jerarquía religiosa se indignaron y escandalizaron, no perdieron el tiempo, comenzaron a criticar a Jesús y a sus discípulos. Pero Jesús les contestó diciendo que son los enfermos los que precisamente necesitan a un médico. En otras palabras, quiso decir que no podía hacer nada por la élite religiosa mientras ellos insistieran en mantener su hipócrita apariencia de piedad. Pero son los individuos como Mateo los que precisamente están ya dispuestos para confesar sus pecados y ser perdonados y redimidos. Sabemos que Mateo era un conocedor del Antiguo Testamento, dado que en su Evangelio cita 99 veces al Antiguo Testamento. Cita a la ley, a los salmos, a los profetas. Y es muy probable que todos sus estudios hayan sido por cuenta propia, dado que no podía oír la palabra de Dios explicada en alguna sinagoga por su trabajo como publicano. Aparentemente, para llenar su vacío espiritual que había en su vida, acudió a las Escrituras. El perdón es la hebra que corre a través de Mateo capítulo 9. Después del relato de la conversión de Mateo, por supuesto, como publicano, Mateo conocía su pecado, su avaricia, su traición al pueblo. Sabía que era culpable de soborno, de extorsión, de opresión y de abuso. Pero cuando Jesús le dijo: sígueme, Mateo sabía que junto a esa orden había una promesa de perdón de pecados, y hacía mucho tiempo que su corazón anhelaba ese perdón. Por supuesto que se levantó sin vacilación y comenzó a seguir a Jesús el resto de su vida. Así que este hombre, que sin pensarlo dos veces abandonó una carrera lucrativa y estuvo dispuesto a darlo todo por Cristo el resto de su vida. Oremos hoy, porque así como Mateo, nosotros somos pecadores, quizá hasta los peores, o quizá estemos como los líderes religiosos que no aceptaban que eran pecadores. Oremos para tener una limpieza espiritual en nuestra vida, y que tanto en la misión como en la iglesia haya almas rendidas a Cristo. No haya acepción de personas, todos merecen ser sanados por Dios.